Muy buenas tardes, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con el doctor Paco Salazar, quien es tensiólogo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista y la apertura hacia toda la gente sobre un tema muy importante el día de hoy acerca de lo que son las enfermedades cardiovasculares, nuestra prevención, qué podemos realizar acerca de esto y cuál sería el paso a seguir si yo padezco alguna enfermedad. Muy cierto, doctor, como usted lo acabó de mencionar, el tema que vamos a tratar el día de hoy es algo muy importante y por supuesto tiene que ver con las enfermedades del corazón o las enfermedades cardiovasculares. Pero antes de comenzar con lo que vendría a ser la entrevista, sí me gustaría que usted nos aborde un poco acerca del tema para las personas que por supuesto nos están sintonizando. ¿En qué vendría a consistir en sí las enfermedades cardiovasculares? Bueno, en sí una enfermedad cardiovascular abarca no únicamente lo que es corazón, ¿no? Sino abarca toda su economía, como son arterias, venas, otros órganos también que pueden conllevar a esto, como son los riñones, que puede ejercer cuando existe alguna enfermedad como una hipertensión arterial. Cuando nosotros padecemos de una enfermedad cardiovascular, la notamos claramente por nuestro cambio, en el sentido cuando tenemos algún tipo de aumento de la frecuencia cardíaca, cansancio, podemos claramente tener estos síntomas primarios que podríamos nosotros derivarnos a un control y a un examen básico para poder determinar si tengo algún tipo de enfermedad. A esto acogiéndonos también con algunos factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar esta enfermedad como tal. ¿Quiénes quizás vendrían a ser esas personas que podrían ser un poco más propensas a tener algún tipo de problema cardiovascular? Bueno, netamente nosotros podemos hablar por varios grupos, ¿no? Grupos etarios que pueden ser entre niños, es decir, de 5 a 10 años como tal, por enfermedades que puede darse por una obesidad. Netamente en pacientes o trabajadores que pueden estar entre 30 años o más, porque abarcan algunos factores de riesgo, como es una obesidad, tienen un problema de sedentarismo, unas enfermedades como la dislipidemia, es decir, exceso de colesterol triglicéridos, que son factores predominantes para nosotros poder detallar con este tipo de enfermedad cardiovascular como tal. Algo muy importante que usted acabó de destacar ahorita es las personas que padecen de obesidad. Pero asimismo también se ha escuchado casos de personas que no tienen ese tipo de problemas, están en su peso, podríamos decir normal, pero también tienen algún tipo de problema cardiovascular. ¿De pronto a qué se debería este tipo de situaciones? Bueno, netamente a esto podríamos tener algún tipo de enfermedad, como una hipertensión que puede ser esencial. De esto puede ser diagnosticada de manera diferenciada, es decir, de acuerdo a su hábito, su estilo de vida que tiene. No netamente una persona con una obesidad marcada puede llevar a un problema cardiovascular. Para esto nosotros debemos detallar el tipo de alimentación que tiene, qué tipo de actividad física, en qué se desarrolla o desenvuelve, y de acuerdo a esto sacamos el índice de masa, que podemos verificar si está en un peso normal, un sobrepeso o la obesidad que le estamos hablando anteriormente, ¿no? De acuerdo a esto nosotros podemos detallarlo y verificar por qué está dándose este tipo de enfermedad cardiovascular, que es un desencadenante, siempre lo principal, con una hipertensión arterial, que es lo que nos conlleva a este desenlace cardiovascular. Como usted lo acabó de mencionar también bastante, ¿y será que de pronto incluido a ello la edad también podría influir? De pronto se ha escuchado bastante que dice en que las personas adultos, las personas mayores son quizás un poco más propensas a tener este tipo de problemas. ¿Será que podría ser cierto o ya eso quizás queda en el pasado? Bueno, netamente en estudios, un comparativo que se pueda viabilizar, sabemos que en personas que tienen de edad de entre 30 años a más, pueden padecer este tipo de enfermedad, netamente por el sedentarismo y el desorden alimenticio que tenemos en la actualidad. Es importante nosotros que conozcamos de este tema, que viabilicemos también este tipo de diagnóstico principal, porque no solo netamente nos basamos en un peso y una edad, sino los factores que viene arrastrando y qué factores de riesgo está expuesto la persona o trabajador. ¿Será que una vez que la persona podría estar detectada con tener algún tipo de problema cardiovascular, también se le podría juntar otro tipo de problemas? Y si en este caso sí, ¿cuáles vendrían a ser quizás los más frecuentes, los más comunes? Bueno, cuando tiene un problema cardiovascular, a este se asocian varias enfermedades, ¿no? Puede darse en este caso una insuficiencia venosa periférica, lo que comúnmente nosotros conocemos como varices, que es lo que conlleva por el mismo deterioro que nosotros tenemos en el tejido, el aumento a nivel de miembros inferiores, no descansamos claramente, existe un remanente de sangre a este nivel y son este tipo de enfermedades que se producen a continuación de esta patología cardiovascular.
A esto podemos asociarle también con una enfermedad de una diabetes mellitus, que va de la mano como tal con este tipo de afectaciones, y se van desenglobando también otro tipo de enfermedades que van acarreando también, como puede ser a nivel cerebrovascular, en ese sentido a nivel como una insuficiencia renal. También podemos tener un tipo de insuficiencia respiratoria, o a su vez también un infarto que puede darse a nivel cerebral. Todo va de la mano conjuntamente con esta enfermedad que parece silenciosa, pero es muy amplia a nivel de corazón. ¿Será que de pronto puede existir algún tipo de característica, algo en particular, para que la persona se pueda empezar a dar cuenta de que está teniendo este tipo de problemas? ¿O será que solamente cuando la persona se realiza algún tipo de examen puede llegar a detectarlo? Simple y sencillamente nosotros podemos darnos cuenta cuando empezamos a aumentar de peso, ¿no? Al aumentar de peso, ¿qué es lo que nos conlleva con esto? Tenemos fatiga, tenemos una frecuencia cardíaca que va elevándose. Si yo subo escaleras normalmente y empiezo a ver un deterioro, que me canso al tercer o cuarto escalón, ya tengo que darme cuenta qué es lo que está pasando con mi organismo, y ahí poder realizarme lo que son algunos exámenes o pruebas básicas que me van a determinar si estoy padeciendo una radiografía de tórax, una biometría. Y además de esto, si amerita posterior una prueba de esfuerzo, que es lo comúnmente que se realiza para determinar este tipo de afectaciones, no sea con EKG. Así con lo que usted nos acaba de mencionar, también hay un punto bastante clave, y creo que es algo que muchas de las personas solemos realizar, es tomarnos nosotros mismos la presión, ¿verdad? En nuestras casas. Entonces, aprovechando que vamos enfocándonos un poco en este ámbito, sí me gustaría que usted nos indique a todas las personas que nos están viendo cómo vendría a ser la forma correcta, ¿verdad? De pronto tienen este tipo de aparatos en sus hogares, pero quizás no saben cómo realmente deberían de utilizarlo. Entonces, sí me gustaría que usted, aprovechando en este espacio, nos explique cómo sería la forma adecuada para que las personas puedan ya saberlo y aplicarlo correctamente. Bueno, para nosotros, antes de realizar una toma, ¿no?, de una presión arterial, debemos saber claramente lo que es la toma de signos vitales, saber qué es una frecuencia cardíaca, saber hasta qué nivel tengo yo, si es una taquicardia, si es una bradicardia, y de acuerdo a eso también saber los niveles de presión, cuál es una presión normal, cuándo es una presión alta, cuando estamos en una crisis hipertensiva, una urgencia hipertensiva como tal, en el cual debemos nosotros actuar de esta manera y no quedarnos estancados en este nivel, y poder ayudar y darle estos primeros auxilios, que es lo que necesita la persona que nos está pidiendo su ayuda. No habría problema por esto en poder nosotros ayudarles, y he podido traer estos implementos que nosotros podemos utilizarlo, podemos tenerlo en nuestro domicilio. Un tensiómetro que comúnmente nosotros lo podemos utilizar. En la actualidad existe ya tensiómetros digitales, en el cual solo yo puedo aplicar en el brazo y esto me va a determinar. Pero en la parte médica siempre nos basamos con un tensiómetro manual que nos va a determinar netamente lo que es la presión, ¿no? Conocer primero lo que es el manómetro, donde nos va a marcar la presión en milímetros de mercurio, lo que nosotros tenemos que insuflar en el momento que estamos verificando, y saber en qué momento nosotros tenemos el primer latido del corazón para poder tener la presión sistólica y luego la diastólica. Algo importante, en la presión sistólica, la sístole es cuando nosotros estamos contrayendo lo que es el músculo cardíaco, y la diástole cuando se está relajando, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros determinamos y sabemos si es una hipertensión, si es una presión normal. Y ojo con esto, en una presión normal siempre lo manejamos entre 120 y 80, ¿ok? Una óptima, que anteriormente muchas personas lo han tenido, los niños lo pueden tener, de 180. Pasada los 140 a 100, es decir, 140 de sístole, lo que es 90 o 100 de diástole, estamos hablando de una hipertensión grado 1, ¿no? Que ahí podríamos activarnos tranquilamente y tener que dar algún tipo de medicación, ¿ok? Entonces, claramente con eso, nosotros sabemos que tenemos estos implementos. Tenemos un estetoscopio, en el cual va a estar ubicado a nivel del brazo. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Palpamos primero la arteria, palpamos a la flexura del codo, 2 centímetros o 2 dedos ahí. El brazalete lo tenemos ubicar de esta forma y lo sellamos, ¿no? Esto lo podemos colocar de esta manera. Bueno, si me puede tener, porfa, para no. Claro que sí. El diafragma netamente siempre va aquí, ¿no?
donde palpamos la arteria como tal y vamos a insuflar. Siempre insuflamos hasta 160, 140 y vamos bajándole la perilla netamente, ¿no? Despacio. Hasta poder palpar el primer latido. Como se pudo observar acá, y tal vez usted también, en la presión que ejerce el brazalete, estamos con una presión de 180. Saber que una frecuencia normal, una frecuencia cardíaca está entre 60 a 100, más de 100 latidos por minuto ya estamos hablando de una taquicardia y menos de 60 latidos por minuto ya una bradicardia. Que eso netamente se da cuando existe algún tipo de problema o ya llega algún tipo de infarto en la persona. Pero así mismo, doctor, ya con la pequeña demostración que usted nos acabó de hacer, ya considero que todas las personas que por supuesto nos estaban mirando, ya les queda un poco claro de cómo sería la forma adecuada de tomar la presión en caso de que ustedes poseen este tipo de aparatos en sus hogares. Pero así mismo suele pasar que a veces las personas dicen, bueno, yo aplico este tipo de forma de cómo hacerlo, pero yo veo que los valores o son demasiado altos o los valores están muy bajos. Y ahí es cuando la persona suele asustarse un poco, porque dice, yo me siento muy bien y no comprendo por qué los valores no van acorde a la forma en la que yo me siento. Bueno, en esto hay que detallar siempre principios básicos, ¿no? Saber que la persona, si tiene algún tipo de enfermedad o está tomando algún tipo de medicación, que muchas veces este vasodilata y sabemos que podemos tener un sentido de aumento de temperatura, que eso es lo que aparentemente el corazón hace que lata un poco más rápido, y al tomarme la presión dice, bueno, me tomo la presión y está normal, pero yo me siento agitado, me siento con una taquicardia, y netamente es por eso. En otro tema es cuando no lo sabemos tomar bien la presión. Cuando no sabemos tomar o sentir el sonido de lo que es del pulso como tal, cuando estamos realizando, puede darnos un falso resultado en el cual aparentemente estoy bien, pero no tomo el medicamento como tal. O a su vez me hago la toma de la presión y tengo un resultado alto que es negativo porque no estoy realizando de manera adecuada la lectura o está descalibrado el manómetro, que puede darme este tema de una afectación. Entonces siempre nosotros debemos manejarlo como tal. Y esto ocurre muchas veces cuando existen tensiómetros digitales. Siempre se descalibran y el problema de esto es que nos puede dar valores inadecuados en este sentido. En el tensiómetro manual me puede salir 120-80 y en el digital me está saliendo 135-90 o 140-100, que nos puede detallar o nos puede jugar mal este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces podríamos decir nosotros que lo más recomendable es tener este tipo de tensiómetros manuales que los digitales, que hoy en día están como bastante conocidos en el mercado. Es lo más recomendable. Como médico nosotros siempre nos manejamos con este tensiómetro manual porque sabemos cómo está calibrado y es un poco difícil que se descalibre versus del digital, que se maneja con batería o con pilas y al momento que este termina se descalibra totalmente, y se ha hecho yo lo he hecho los comparativos como tal. En una persona hipertensa netamente me sale un valor dentro de esa hipertensión alto y normal para él, pero con el digital me sale ya con una crisis hipertensiva, y ahí viene el problema de la cronicidad que me da la persona y tal vez la alarma que yo puedo determinar a mi familia también. Asimismo, en el caso de las personas que de pronto ya llevan tiempo sintiéndose mal y por supuesto el médico les ha dicho, bueno, ustedes tienen que tomarse la presión en sus hogares, ¿cuántas veces de pronto sería lo más aconsejable que se lo realice al día? De pronto no tomárselo demasiado seguido porque los valores pueden salir muy alterados, o quizás eso no tiene algún tipo de importancia. Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Y para esto nosotros yo quiero detallarles en algo. Cuando una persona les van a diagnosticar de hipertensión, lo recomendable primero siempre es cambiar su estilo de vida. Es decir, si no realiza ejercicio, por lo menos una caminata de 20 minutos, 3 veces a la semana, bajar la ingesta de sal en los alimentos, y a esto tomarme la presión arterial por lo menos 5 días, en la mañana, en la tarde y en la noche, y de la siguiente manera: brazo derecho, brazo izquierdo, si tengo que estar sentado, acostado,
hago unos zapitos o camino de esa manera para sentirme agitado y eso lo voy yo anotando en un papel, ¿no? Y de acuerdo a eso, durante esos 5 días a nosotros nos detalla y puedo yo verificar si estoy con una hipertensión o no, o netamente solo cambié el estilo de vida y de esta forma ya no necesito tomar medicina, porque a veces indicamos o prescribimos la medicina como tal, pero nos olvidamos de estos hábitos, de estos estilos de vida, que es lo primordial para poder sacar a una persona con alguna afectación. Muy cierto, doctor, lo que usted nos acaba de mencionar. El estilo de vida que nosotros llevamos también va a influir demasiado, no solamente en la parte física de cómo nosotros vamos a lucir, de que vamos a subir de peso, de que de pronto vamos a tener otro tipo de problemas, sino que también nos va a afectar ya también internamente, en este caso, como lo estamos abordando el día de hoy, con problemas en el corazón. Pero asimismo, para las personas que de pronto ya les están recetando algún tipo de medicamento para tratar lo que es el problema de la presión, sería bueno saber, ¿será que esas personas deberían de tomarlo por el resto de sus vidas o solamente para controlarlo? O a veces otra situación que se suele presentar, yo tomo cierta medicación, pero de pronto se me acabó, ya no la encuentro y voy a tomar otra. De pronto, ¿qué podría pasar en esos casos cuando la persona toma por su propia cuenta otro tipo de medicación? Bueno, lo principal, de acuerdo a las preguntas, ¿no? Si yo soy hipertenso y tengo un descontrol en alimentación, en cambio de estilo de vida en el sentido de lo que es deporte, la medicina que tenga no me va a servir. Voy a tener que seguir cambiándola y voy a tener que tomarla hasta mis últimos días, ¿no? Para poder mantener la presión como tal. Y no se diga, si aumenta la presión, tener que utilizar otro tipo de medicina ya inyectable para bajar la misma. Con el otro tema, que si a mí se me termina una medicina y voy a tal farmacia, no la encuentro, me recomiendan otra medicina y yo la cambio, puedo desencadenar un desequilibrio a nivel de mi organismo. ¿Por qué? Porque netamente trabaja a nivel renal. El riñón es quien va a filtrar todo este tipo de medicinas como tal y va a cambiar y va a mejorar para mi sistema a nivel de la hipertensión. Si yo cambio esto, voy a hacer que el riñón trabaje más de la cuenta y voy a tener un desequilibrio y quizás voy a tener un daño a nivel renal también, que eso muchas veces nos conlleva para estas insuficiencias renales crónicas, que es otro tema mayor que va ligado a nivel de la hipertensión arterial. Algo que también se ha escuchado bastante es el famoso mapa, y algo que de pronto a las personas les queda un poco la duda. ¿Cuándo sería realmente el momento que la persona deberían de aconsejarle a que se lo realicen? ¿Y por qué quizás? Bueno, el mapeo Holter que nosotros verificamos se puede dar de dos formas. Un Holter para poder realizar y ver cómo está mi corazón, cómo está la parte de la presión arterial en 24 horas, y el otro que ya viene con un trazado eléctrico, ¿no? El corazón, como un EKG. Entonces, de esta forma yo puedo utilizar los dos sistemas de diferentes personas o en la misma persona en un tiempo variable, que puede ser al mes o al mes y medio de que me realice. ¿Para qué me realizo todo esto? Es para verificar si yo quiero ya etiquetar a la persona como hipertenso. Lo que decía anteriormente, cambio el estilo de vida, disminuyo la ingesta de sal, me tomo la presión durante estos 5 días, no cambio, veo que hay una variabilidad en mi presión, ahí sí determino lo que es el uso del mapeo del Holter de 24 horas. Es decir, que él tiene que utilizar a la persona durante su ciclo normal, en las 24 horas, desde que se levanta, si hace alguna actividad física, si hace alguna actividad laboral, momento que está alimentándose. Entonces de estas van dándose las lecturas cada 15, cada media hora, que uno lo puede programar como tal a este dispositivo, y al finalizar me da lo que es el resultado. De acuerdo a esto, yo sí puedo etiquetar a la persona de que es hipertenso y con qué medicina yo lo puedo ingresar netamente. Lo principal siempre es el uso de los sartán potásico, porque va a hacer que yo ahorre todo esto de electrolitos y evitar cualquier daño a nivel renal también. Entonces, básicamente sería para determinar si la persona ya es hipertensa o no. Sería como una prueba, un examen mucho más fácil. Exactamente, es un examen ya complementario, conjunto. Anteriormente esto ya le hice una biometría hemática, ya le hice lo que es una química sanguínea, colesterol, triglicéridos, glucosa, urea, creatinina. Le hice exámenes también en las enzimas hepáticas, ¿ok? Y de acuerdo a esto yo voy al otro tema del EKG y la radiografía. La radiografía es principal para determinar también una insuficiencia cardíaca, ya que ahí podemos saber qué cantidad de aumento tengo en el corazón al realizar lo que es las mediciones, y el complemento lo que es ya el mapeo o el Holter. A esto puedo también realizarle lo que es una prueba de esfuerzo, como se lo hace netamente para determinar alguna enfermedad de alguna arteria coronaria, que es lo principal, y lo realizan también a nivel
deportivo para evitar cualquier daño a este nivel por la sobrecarga de esfuerzo que tiene. Asimismo, otro punto bastante importante vendría a ser si las personas están conscientes y dicen, bueno, yo sí tengo un buen estilo de vida, yo sí tengo unos buenos hábitos, soy una persona que realizo ejercicio constantemente, pero asimismo de pronto tiene antecedentes familiares de que ellos ya padecen de este tipo de problemas de hipertensión. ¿Será que de pronto, pese a que la persona tenga un buen estilo de vida, pero teniendo esos antecedentes, va a sufrir a largo plazo de tener problemas cardiovasculares o no? Bueno, primero la enfermedad cardiovascular no es genética, ¿no? Eso hay que tenerlos muy claro y que no es una enfermedad genética, sino es de acuerdo a cómo yo llevo. Si yo tengo, como siempre les pongo a los pacientes, un ejemplo claro, mi mamá, mi papá es hipertenso, es diabético, y pregunto, ¿cómo fue su alimentación? ¿Cómo fue el estilo de vida? Bueno, yo siempre desayunaba cargado, con mucho azúcar, mucho carbohidrato, el almuerzo no se diga, la merienda de la misma forma, y cuando salíamos a la calle de la misma manera, ¿no? Comida chatarra en este sentido, que va a hacer que esto aumente. Entonces desde ahí nosotros nos basamos con una historia clínica bien detallada. Primero, cómo fue su antecedente familiar, cómo fue su alimentación, y ahí podemos detallar esto. Por eso debemos salir de ese tabú de que una enfermedad cardiovascular es algo genético, es decir, mi mamá, mi papá lo tuvo y yo por ende voy a ser heredero de esto, que no es así. Asimismo, para las personas que nos están escuchando, también sería bueno que usted le indique algunas recomendaciones, algunas pautas a seguir. De pronto, si se sienten un poco identificados y dicen, bueno, yo estoy consciente de que no soy la persona más aplicada, no siempre me hago exámenes, no tengo quizás una mejor alimentación. Sí sería bueno que de pronto les indique, o si no, para las personas que ya están detectadas de que sí tienen problemas en su presión, también será bueno que de pronto le dé algunas pautas de cómo vendría a ser esa alimentación adecuada o qué deberían hacer ellos para evitar quizás a tener problemas mayores. Bueno, en este sentido, como mencionamos, ¿no? Adquirir lo que es un hábito físico como tal, siempre les indico a ellos poder hacer una caminata de 20 minutos 3 veces por semana, le indica la Organización Mundial de la Salud como tal para mejora. Si yo quiero aumentar esto, puedo hacerle 30 minutos, ya no solo 3 días, sino ya voy aumentando. El plan que siempre les digo, el 5-7, 5 días de la semana, los 2 días descansamos sin problema, lo que es un fin de semana, ¿no? A esto llevar lo que es una dieta muy equilibrada, es decir, el hombre puede comer hasta 2.200 o 2.400 kilocalorías y la mujer hasta 2.000. Pero en esto no quiere decir que voy a retirar toda la comida que yo la vengo realizando, sino la vengo es fraccionando. Es decir, si yo tengo un desayuno muy cargado, el almuerzo tiene que ser mediano y la merienda no se diga, solo una fruta o un jugo que puede darse. Los postres pueden hacerlo una vez, 2 veces a la semana sin ningún problema. Pero a veces pensamos que al quitar todo este tipo de carbohidratos, yo ya voy a mejorar o voy a tener otro tipo de esquema. Lastimosamente no produce este impacto, que es lo que hacemos mejor a las personas que se nos retiren de lo que estamos recomendando. Entonces siempre hay que manejar esto de no retirar la comida, la alimentación como tal, sino fraccionarla, ¿no? Y aparte de eso también siempre hacerse sus controles de exámenes rutinarios, pueden ser semestrales o anuales, cuando tengo algún tipo de aumento, de afectación a nivel de mi salud. Una biometría, una química, una radiografía de tórax, en la cual voy a verificar, ¿no? Y siempre los signos importantes a nivel cuando existe ya cansancio, que es lo que quiere decir con esto, que voy a tener alguna afectación a nivel cardiovascular en este sentido. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido este espacio junto a nosotros y por supuesto ayudarnos a despejar todas las dudas acerca del tema que abordamos el día de hoy. Asimismo, también me gustaría antes de finalizar que usted nos ayude compartiendo cómo las personas pueden llegar a contactarlo en caso que de pronto se identifiquen o de pronto dicen, bueno, yo tengo algún pariente, alguna persona cercana a mí que yo creo que esto le va a servir, le va a ser de mucha ayuda, o simplemente dice, bueno, yo estoy consciente de que ahora sí necesito acudir donde un profesional para realizarme los debidos chequeos. Perfecto. Nos pueden a nosotros tranquilamente localizar en Laboratorios Labs, en planta baja del Omni Hospital, diagonal a los ascensores. Nos encontramos aquí en la ciudad de Guayaquil, Puerto Viejo, Quito, lo que es Manta también. Estamos nosotros dando el servicio con todo este tipo de exámenes y de esta manera con la asesoría que podemos nosotros brindar con el objetivo de prevenir enfermedades a posterior y de esta forma tener un control adecuado a toda nuestra familia. Muchísimas gracias, doctor, también por ayudarnos diciendo esta información muy valiosa acerca de cómo las personas pueden llegar a contactarlos, hacerse sus debidos chequeos o simplemente realizar las consultas sobre el tema que quieran despejar algún tipo de duda. Esto fue todo por el día de hoy. No olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.